Lucas 8, 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Jesús y las mujeres. Así he querido titular el sermón de hoy. Jesús y las mujeres. Un título distinto. Y más si mencionamos a María Magdalena, ¿a alguien se le podría venir a la mente de qué va a hablar? ¿Del Código Da Vinci? ¿De que María tuvo algo con Jesús o que andaba enamorada de Jesús? ¿Había mujeres en la vida de Jesús? Sí, muchas. En el ministerio de Jesús, bastantes. No solo habrían hombres. Y déjeme tomar como referencia precisamente a una de las mujeres que acabo de mencionar, a María Magdalena, porque según se cree vivía en una ciudad llamada Magdala, que algunos dicen que sí se puede encontrar, otros dicen que no, pero definitivamente debía estar cerca al lago de Galilea o al mar de Galilea. Algunos han dicho que la mujer pecadora de Lucas capítulo 7, al final, que la vimos la semana pasada, la que derramó el perfume a los pies de Jesús en la casa de Simón el fariseo, la que lo enjugó con sus cabellos y de la cual Cristo dijo que amaba mucho porque sabía que se le había perdonado mucho. Algunos dicen que esa era María Magdalena, y no es justo. No es justo, porque los demonios no se anidan especialmente porque una persona tenga un pecado muy grande. No es justo. De María Magdalena se dice en este texto que acabamos de leer que tuvo 7 demonios. Y efectivamente Lucas aprovecha el relato, que no tenía las divisiones de capítulos que hoy tenemos, cuando termina de hablar de la mujer pecadora, para introducir a las mujeres que andaban con Jesús. Pero no nos asegura por ningún lado que la mujer pecadora, que seguramente, como lo dijimos la vez pasada, era una mujer de dudosa reputación, fuera María Magdalena. Así que nadie puede decir, hasta el día de hoy, nadie ha podido asegurar que realmente María Magdalena fuera una mujer de vida dudosa o de mala reputación, especialmente como lo vimos la vez pasada en el ámbito sexual. Pero como él aprovecha, presenta a través del relato de la mujer a las demás mujeres que caminaban con Jesús, a una que se llamaba Juana en nuestra versión Reina Valera, y Joana con doble N, podríamos decir, en el griego, a María Magdalena, la de Magdala, y a Susana, de la cual no tenemos ninguna clase de información adicional. Pero también cuando vemos textos como Marcos capítulo 15, versículo 40 al 41, y Mateo capítulo 27, versículos 55 al 56, nos damos cuenta que también andaban con Jesús y le servían María, la madre de Jacobo, al que llamaban el menor, y de José, y Salomé, que si comparamos los textos de Marcos 15, 40 al 41 y Mateo 27, 55 al 56, tal vez, o más bien, muy probablemente, Salomé era la mamá de los hijos de Zebedeo, o sea, la mamá de los apóstoles Juan y Jacobo. Recuerden que a los Jacobos también se les llama en nuestras Biblias Santiago, por aquello de San Jacob, que es el nombre en hebreo puesto con el título de santo, San Jacob. Santiago eran los mismos Jacobos. Entonces habían varias, déjeme enumerarle de nuevo: Juana, Susana, María, habían bastantes Marías,
Salomé, y no eran unas pocas. Contrario a lo que se piense hoy en día, Jesús no menospreció a las mujeres, pero tampoco las idealizó de forma irrealista, ni las mandó al piso para humillarlas o dejarlas relegadas en su vida ministerial, ni tampoco las exaltó a lo sumo para idealizarlas más allá de lo que realmente son. Así como no lo hizo con los hombres, tampoco lo hizo con las mujeres. Y hoy nuestro tema es Jesús y las mujeres. Más bien Cristo les dio sentido a cada mujer para poder vivir su vida tal como Dios las diseñó. Cristo es quien les dio sentido a cada mujer que se acercó a Él para que pudieran vivir su vida como mujeres realmente, como mujeres reales, o como se llama el ministerio de la hermana Nancy Leigh DeMoss, mujer verdadera, como mujeres verdaderas. ¿Sabe algo? Tanto al hombre como a la mujer nos han distorsionado con el tiempo. Y hay un diseño que Dios imprimió en nosotros para el hombre y para la mujer. Y en cada cultura o nos han rebajado o nos han idolatrado en uno u otro aspecto de nuestra sexualidad. Y no estoy hablando de las relaciones íntimas, estoy hablando simplemente de cómo somos, cada uno como hombres y como mujeres. Somos iguales en dignidad, pero distintos en funcionalidad y en roles. Y esas particularidades también dependen del diseño de Dios, de su sabiduría infinita imprimida sobre nosotros, en nosotros. Y eso solo se descubre plenamente en Cristo. Plenamente en Cristo. ¿Qué bosquejo tendremos hoy? De acuerdo al capítulo 8, ¿qué tipo de mujeres vemos en ese capítulo que caminaban con Cristo? Hoy vamos a enfatizar esos textos más que los otros dentro del capítulo. Vemos, de acuerdo al bosquejo que tenemos hoy, solo 3 tipos de mujeres, aunque se interrelacionan las unas con las otras. Primera, las mujeres que iban con Cristo. Segunda, adivinen, las mujeres que no iban con Cristo. Y tercera, las mujeres que necesitaban a Cristo. Primero, mujeres que iban con Cristo. Segundo, mujeres que no iban con Cristo. Y tercero, mujeres que necesitaban a Cristo. Las mujeres que iban con Cristo las acabamos de leer en el versículo 1 al 3. Y nos dice 2 cosas principalmente de ellas. Primero, Él las había sanado. Y segundo, le servían de sus bienes. Lucas 8:2. Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. De hecho, hace énfasis en una de ellas, María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Por favor, no pierda Lucas capítulo 8 y vaya conmigo a Lucas capítulo 11, versículo 26. Leamos desde el 24 para tener mejor el contexto. Lucas 11, 24 al 26 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Pues aquí no fue un hombre, fue una mujer en Lucas capítulo 8, que se dice que ya tenía los 7 demonios o 7 espíritus que Cristo había sacado de ella. O sea que supongan ustedes qué clase de vida llevaba ella. Cuando la Biblia habla del 7, habla de plenitud de Dios en la bendición de su presencia y de la relación con Él, o habla de la plenitud o de la máxima expresión de la vida lejos de Él, destrozada, arruinada por causa de la obra del enemigo en este mundo. Ella no tenía 1 ni tenía 2, de acuerdo a la Biblia tenía 7, y no es que nadie los contó mientras iban saliendo o mientras iban entrando, nadie los vio. Cuando el texto bíblico nos indica esto, nos está dando a entender que la manifestación demoníaca en ella era poderosísima y terrorífica.
Así que antes de cuestionarla de que si era una mujer que había vivido una vida libertina, lo primero que tenemos que hacer es conmiserarnos, porque vivía subyugada por una opresión demoníaca inmensa. Y cuando usted mira los textos bíblicos y se da cuenta de opresiones muy fuertes, se da cuenta de personas que Cristo sanó, que por causa de la obra del demonio en sus vidas ya habían terminado prácticamente perdiendo su voluntad. Estaban esclavizados. De hecho, les dije que no íbamos a tocar los textos del capítulo 8 directamente, pero sí implícitamente, que no hablen de las mujeres. Ahí mismo en el capítulo 8 tenemos desde el versículo 26 hasta el 39 la vida del endemoniado gadareno, que nadie se quería juntar a él y Cristo lo sanó, lo liberó. Es un hombre que nos muestra que la opresión demoníaca puede llevar a tal punto a una persona de hacerle perder sus sentidos, su lógica. Es algo terrible. Yo recuerdo de niño, saliendo de la escuela, yo creo que de unos 5 años, mis hijos ya me han escuchado decir esto, que un niño más grande me tocó en una nalga. Yo me asusté. Y para esa edad uno ve a todos como señores o adultos, pero era un niño mayor. Lo vi con una mirada rara, perdida, unos ojos dispersos. Con el pasar del tiempo, gracias a Dios, no tuve encuentros de otro tipo o de este tipo con esta misma persona, pero con el pasar del tiempo yo iba creciendo y yo veía cómo él no solo se quedaba pequeño en estatura, haciéndose viejo, sino que cada vez se sumergía más y más en esa mirada perdida y en ese comportamiento libidinoso. Yo no sé, me parece a mí, si no me dijeron mal las personas que habitan en el barrio donde estoy, que él ya falleció. Pero tendría que ser unos cuantos años mayor que yo. Yo tengo apenas 43, ¿no? Tendría unos 50 por mucho, a estas alturas. Pero terminó, yo lo recuerdo y mis hijos lo vieron después, en el parque del barrio, masturbándose y mirando libidinosamente a las mujeres, a los niños y a las demás personas. Yo sé que es el pecado del corazón humano, pero cuando los demonios toman la vida de una persona, le refuerzan el sentido pecaminoso de su corazón y sufre. Y ustedes le tienen miedo, o por lo menos cuidado a las personas que usted ve locas tirando piedra en la calle, pero sufren, y sufren mucho. No se imaginan cuánto sufren. Yo también. Pero una de las cosas que tengo que recordar es que por muy loco que sea el loco, y por muy endemoniado que sea el endemoniado, en su misericordia Dios les da momentos de lucidez, para hablarle no al demonio, sino a ellos, para presentarles el evangelio, para que se conviertan. Había uno que le decían el loco vitrina en Colombia. Lo conocimos, lo llevamos a predicar un día, él ya falleció, eso sí me lo dijeron. Estaba muy enfermo como secuelas de su vida de drogadicción y de calle. Pero él contaba que cuando él andaba en la calle, él andaba totalmente envuelto en su materia fecal, desnudo. Y le decían el loco vitrina porque cuando llegaba a un local a pedir, la gente lo sacaba, habían vitrinas. Y él se desquitaba con las vitrinas y las partía. Y dice que un día estaba pasando por un lugar, y por eso es que por la palabra creo que el énfasis no es en los demonios, sino en el evangelio. Y pasaba por ese lugar y nadie se acercó a echarle fuera demonios. Simplemente había una campaña y el predicador empezó a llamar a la conversión. Y de una forma sobrenatural que él no entiende, después de años de estar perdido, él sintió, como decía cuando nos contaba, como si lo hubieran despertado de un sueño profundo. Y cayó en cuenta que estaba desnudo y cayó en cuenta que estaba envuelto en lo que estaba envuelto. Y se abominó a sí mismo. Y empezó un proceso muy duro de transformación en el Señor, pero ahí Dios lo despertó. El demonio no puede oprimir ni puede subyugar sino hasta que llega Cristo, y hay muchas mujeres que están sufriendo por las opresiones demoníacas. Han llevado una vida que sí ha sido de pecado, tal vez, como todas las personas, pero también han abierto a través de algunas prácticas, de algunos comportamientos, conexiones con mundos demoníacos. Pero aunque no lo hubieran hecho, si están llenas de demonios como María, son dignas de misericordia, de que se les predique y de que Cristo
las libere. Hay que orar por ellas. Desen una vuelta, por favor, por acá, por la Quebrada Seca. Miren todo lo que hay en medio de este mundo. Y hay muchas mujeres. Vivía muy mal, pero Cristo los sanó. Y el énfasis es en que tenían enfermedades, sí, pero también los sanó de sus opresiones demoníacas. Pero lo otro es que les servían, versículo 4, Lucas 8:4, de sus bienes. 8:3, perdón. Puntualiza a Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, que era el administrador de las finanzas de Herodes, del rey puesto sobre los judíos por el Imperio Romano. En ese sector, los reyes, o más bien reyesuelos como este, bajo el rey del Imperio Romano, debían manejar muchas finanzas porque tenían muchas conexiones económicas. Eso de que el que está en el poder sabe dónde manejar los negocios y acomoda los suyos para que puedan sacar plata, siempre ha pasado. Y entonces se hacían con grandes cantidades de dinero y tenían que contratar administradores. Y esta mujer estaba casada con el administrador de las finanzas de Herodes y servía a Cristo con sus bienes. Les servían con lo que tenían. Ella, bienes, pero las demás mujeres ayudando o colaborando, con tiempo, con esfuerzo. Todas servían. Las ricas podían dar más porque más bienes tenían, como Juana. Pero escuche esto, ninguna mujer servía igual que los 12. Ay. Hoy me dice aquí, no porque tenga miedo de que alguna mujer me haga algo allá más cercano, sino porque creo que se ve mejor. Pero hoy sí que es polémico, ¿no? Las mujeres no fueron apóstolas. Tampoco están llamadas a ser pastoras. De acuerdo a lo que dice la Biblia. Porque yo conozco muchas que sí lo son, o que se llaman así, o que siendo mujeres de Dios tienen cargos como cualquier hombre dentro de la iglesia. Sí, pero en la práctica, aquí se hace la diferencia en el versículo 1. Dice que Cristo predicaba el evangelio del reino de Dios y los 12 apóstoles con él y algunas mujeres, que estaban acompañadas también de muchas, porque después en el versículo 3 dice que muchas le servían de sus bienes. O sea que había mujeres de dónde escoger. ¿Por qué no escogió ninguna mujer para el apostolado? Porque no servimos igual los hombres que las mujeres. Hay una necedad de este tiempo para que seamos totalmente iguales, que a mí me parece que yo creo que el comercial de un desodorante colombiano antiguo que yo utilizaba, como que lo sacarían del aire por eso, porque sacaba un estudio donde mostraba cómo la transpiración del hombre no es igual por lo general que la transpiración de la mujer, y sacaba un desodorante para hombre y un desodorante para mujer. ¡Wow! Es que en la realidad no funcionamos igual, fuimos diseñados para complementarnos y cumplir roles complementarios. Y mi tristeza, y la de muchos en la iglesia, es que muchas mujeres no sirven al Señor con todo lo que tienen como mujeres, sino que más bien anhelan, o pareciera que anhelaran, no ser mujeres para poder servir. Juana servía siendo esposa, no solo dando bienes. ¿De quién era esposa ella? Ahí lo dice la Biblia, de Chuza. Cusa, prefiero decirle yo. Era esposa. Y porque siguió a Cristo dejó de ser esposa de Herodes, dejó de cumplir con sus funciones de esposa, porque tenía la oportunidad de ministrar con sus bienes. Algunos eruditos dicen que esto era una costumbre con los rabinos y grandes maestros en el Medio Oriente, especialmente dentro del pueblo judío, obviamente, que las mujeres pudientes lo sostuvieran. Pero especialmente Cristo se acompañó de muchas mujeres y no las desvinculó de su labor como mujeres al lado de su esposo. Citamos mujeres con Cristo, ahora citemos mujeres con Pablo, porque Pablo es el que es más nombrado como si fuera un enemigo de las mujeres. Permítame decirle que Pablo fue acompañado en el servicio a Cristo por muchas mujeres. Déjeme nombrar algunas. Lidia, en Hechos capítulo 16, verso 14 al 15. Febe, Priscila, María, Junias, Trifena, Trifosa, Pérsida, la mamá de Rufo, la hermana de Nereo y Julia, en Romanos capítulo 16, versículo 1 al 3, capítulo 16, versículo
versículos 6 al 7, capítulo 16, versículos 12 al 13 y el 15. También se acompañó de Evodia y Síntique, Filipenses capítulo 4, versículo 2, y de Apia, de acuerdo a Filipenses capítulo 1, versículo 2, etcétera. Yo sé que no son nombres que utilicemos hoy en día, ¿no? ¿Cuántos quisieran ponerle a una de sus niñas Trifosa o Pérsida, no? No suena, ¿cierto? Eran nombres muy griegos y que tenían que ver con su cultura y con su época. Pero eran nombres y eran personas. Detrás de los nombres habían vidas, habían corazones. Y en el ministerio de Pablo, que es criticado por muchas personas hoy en día, incluso creyentes, supuestamente cristianos, porque lo ven como un misógino, como alguien que odia, como hoy en día se dice, o aborrece a las mujeres. En su ministerio hubo muchas mujeres, pero fue un ministerio de ellas que enfatizaba su rol de ayuda idónea. Por ejemplo, Priscila andaba con Aquila. Y allí también hay mujeres que se relacionan con sus hijos o con sus esposos. Y que la principal labor, como nosotros los hombres, que tenían que cumplir era la de su hogar. Primero como esposas, nosotros los hombres también, primero como esposos. Antes que servir en una iglesia, antes que hacer algo externamente. El énfasis es en su rol como esposas, como ayuda idónea, como complemento, yo lo llamo así, como copiloto, para que sintamos que somos iguales en dignidad, ambos vamos al frente, solo que a uno se le delegó el volante por soberanía divina. Pero la copiloto debe estar lista porque en algún momento tiene que reemplazar, aunque sea momentáneamente, al del volante, sin arrebatarle el volante para luego volvérselo a dar. Hay que trabajar en equipo. Un ministerio que enfatizaba su rol de ayuda idónea sin truncar el liderazgo masculino. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 9 al 15. Alguna vez leí no este texto, sino el de 1 de Corintios 11, y aquí mismo alguien se levantó y yo lo entendí como una expresión sincera que me dio la oportunidad de predicar más abiertamente sobre el texto. Se levantó y dijo: eso es machismo. Y ojo, porque estamos tan permeados de nuestra cultura y de nuestra época que podemos aborrecer los principios bíblicos por la cultura y la época que vivimos. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 9, dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, una vida en Cristo. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, se repite. Porque Adán, y la explicación es, Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciese en fe, amor y santificación con modestia. Si yo fuera mujer, Dios decidió que fuera hombre, y escuchara este texto en esta época diría: wow, eso suena como machista. Hermanos, tanto el machismo como el feminismo son distorsiones del diseño bíblico. Esto es diseño diosista. Este es el diseño de Dios. ¿Qué está diciéndonos aquí? Que sencillamente porque Adán fue primero es que él lidera. Si a Dios le hubiera placido que fuera primero a Eva y de Eva, de su costilla, hubiera formado a Adán, pues hubiera liderado a Eva y estaríamos los hombres hablando de que nos están oprimiendo las mujeres. Igual. Entendamos que la explicación es por creación y por orden, y sencillamente Dios pone al hombre como primero en liderazgo, pero no como mejor. Somos iguales en dignidad. Simplemente tiene que haber un orden de responsabilidad para trabajar en equipo y poder rendir cuentas delante de Dios. Y por eso es que aquí se nos dice que no enseñe la mujer. ¿Ve por qué es bonito trabajar los textos bíblicos en el tema que nos están poniendo? Llegamos al tema de Jesús y las mujeres. Y aunque las mujeres como María Magdalena
fueron a dar testimonio, perdón, como la samaritana en Juan capítulo 4 fue a dar testimonio de lo que Cristo hizo, fueron evangelistas, mas no enseñaron oficialmente dentro del culto cristiano, con una autoridad por encima de los varones. Cuando Pablo está aquí diciendo esto, está diciendo cuando se organice la iglesia oficialmente como iglesia, con su membresía, no podemos invertir el orden que deberíamos tener en el hogar, y no deberían ser las mujeres las que lideren. Esto no significa que no puedan hablar, porque por ejemplo Priscila y Aquila se juntaron y como pareja enseñaron el camino a Apolos, el camino del cristianismo, y hacían equipo, y yo no creo que ella permaneciera muda. Así como muda no permaneció la samaritana en Juan capítulo 4 después que se encontró con Cristo y le habló a todos de que había encontrado al Mesías. No se está anulando la capacidad de las mujeres de hablar, porque mujeres, díganme si a ustedes les gusta hablar, ¿no? Estadísticamente comprobado, diseñado por Dios, normalmente, estoy diciendo, generalmente las mujeres hablan más que los hombres. Y aquí un secreto, una perla grandísima para las relaciones intramatrimoniales: hombres, oigan más a las mujeres. Qué secreto tan tremendo, ¿no? Solo saqué de algo tan sencillo como lo que enseña Dios en su palabra. Prestar atención es algo que se valora mucho. La verdad, les doy gracias al Señor primero, pero luego a ustedes por estar allí prestando atención, con carros pasando, con un sonido retumbando por el eco, y aún así pendientes de Dios y de su palabra. Pues las mujeres les encanta que las oigan. Y cuando aquí habla de enseñar, no quiere decir que las suprimamos. De hecho, en otros textos como en Tito se habla de que la mujer, y también en otros textos también del mismo Pedro, puede enseñar y debe enseñar preferiblemente a las otras mujeres más jóvenes y a los propios hijos. Puede acompañar al hombre en su ministerio, pero específicamente, y eso hemos concluido, muchas iglesias y muchos ministros no tendría un cargo oficial en la iglesia para predicar continuamente con un cargo, por ejemplo, pastoral o específico. Aquí en este púlpito, yo mismo, hace un tiempo atrás, le pedí a la hermana Carmenza, que ustedes la conocen, una vida de testimonio, un carácter formado por el Señor, una vida de entrega, de evangelismo, de sujeción en su hogar a su esposo. Ella está cuidando ahorita a su esposo de 94 años, ella con 78. Y créame que yo no he visto tanto amor en muchas parejas como lo he visto en ellos. Y cuando él tiene sus desvaríos por la edad y por los problemas que ya tiene, ella le dice: papi, ya, papi, sí, papi. Yo quisiera que todos llegáramos así. Y aquí predicó una vez. Algunos no le dejarían tampoco predicar públicamente en el culto oficial, eso le llaman. Yo creo, y es lo que hemos llegado a la conclusión en el tiempo, que podría ser, si no es permanente, para que no se dé la impresión de que la mujer domina sobre el hombre. Pero seamos realistas, hay mujeres que enseñan mejores que los hombres, ¿o no? Predican súper bien. Súper bien. Pues hermanos, hay gente impía que da más dinero a la iglesia, pero no por eso lo vamos a hacer miembros de la iglesia sin haberse convertido. Hay personas que han convertido a sus parejas inconversas casándose primero con ellas, pero no por eso vamos a desarrollar un método evangelístico que diga: salgan todas las muchachas solteras a buscar inconversos, cásense con ellos y miren a ver si los convierten en el camino. Que porque algo suceda no significa que sea lo que debemos hacer. Y más bien debemos enfocar esto, y ya lo vamos a ver, de acuerdo al diseño de Dios para sus vidas. Miremos que no solamente era Pablo, Pedro, primera de Pedro capítulo 3, versículo 1 al 6. Como me dijo mi hijo en estos días, en un culto de miércoles, ya llegando a Apocalipsis, primera de Pedro capítulo 3, versículo 1 al 6. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, o como diríamos técnicamente, estad sujetas a los sujetos, para que también los que no creen a la palabra, y esto es muy importante, sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, no irrespetuosa, sino irrespetuosa.
Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. ¿Eso quiere decir que no se pueden colocar adornos? No, que lo que las adorne por encima de eso sea el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. O sea, que su carácter apacible, amable, conciliador, tranquilo, edificador, que hace un hogar estable y en paz, esté por encima de su belleza física y de los arreglos que tengan en su cuerpo. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Y ahí habla a los maridos: igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Debo decirle, diría alguna hermana, Señor a mi esposo. Pues yo le digo Señor a mi patrón. Y no se lo digo porque sea mi amo ni mi dueño. Cuando tengo un trabajo le digo, sí señor, cuénteme, Señor. Y somos hombres y hombres. He tenido en el trabajo patronas mujeres, señora. Las costumbres cambian y definitivamente aquí las mujeres no tienden a decirle a sus maridos Señor, eso es cierto, pero sí deberían respetar la autoridad que tiene. Así como lo hacemos en un trabajo, así como lo hacemos en una empresa, así como lo hacemos en un equipo deportivo, así como lo hacemos en una institución, en cualquier parte. Sea hombre o sea mujer, tiene un rango específico. Entonces, esto nos está hablando del respeto y del conocimiento. ¿Quiere decir que son mejores o peores? No, quiere decir que tienen funciones complementarias. Y créanme, hermanas, que no es muy sencillo ser la cabeza. Porque al primero que le tiran en el ejército o en las guerras, al primer miembro del cuerpo, ¿cuál es? Cuando están disparando. Yo tengo gente frente mío en una guerra. ¿Dónde sería mejor que le pusiera el disparo? La cabeza. Ojalá. Y tenemos responsabilidades y tenemos debilidades y a veces no sabemos los hombres tratarlas como acorderas de la gracia y somos toscos y nos equivocamos en la forma de liderar, o a veces al contrario renunciamos a nuestra responsabilidad pensando que el liderazgo es ejecución autoritaria de las funciones y no entendiendo que es servicio entregado y totalmente sacrificial como el de Cristo por su iglesia. Pero aún así a las mujeres se les manda, así como a los hombres se nos manda amarlas, a las mujeres a respetar a sus maridos. Efesios capítulo 5. Las mujeres que iban con Cristo entonces les servían, no como los apóstoles, pero les servían con un ministerio que enfatizaba la ayuda idónea. Y las que no iban con Cristo, Lucas capítulo 8 versículo 19. No se preocupen si ven pasar el tiempo porque no vamos a leer todo el capítulo. Lucas capítulo 8 versículo 19 al 21. Entonces su madre, la mamá de Jesús, y sus hermanos, los hermanos de Jesús, vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. No podían llegar hasta Cristo por la multitud, pero ¿qué madre no es capaz de llegar hasta donde su hijo esté haciendo lo que esté haciendo? Yo entiendo que había un obstáculo físico, pero vamos a terminar el capítulo viendo una mujer que llegó hasta Cristo, así fuera arrastrándose para tocarle el manto, el borde de su manto. Ni por ser mujer, ni por tener multitud, había impedimento total para llegar a Cristo. Yo creo que ella estaba desestimulada, desanimada, siendo mujer y siendo madre. Terminó desalentada y asustada porque la multitud ya se estaba volviendo, muchos a favor de Cristo, pero otros en contra de él. En Juan capítulo 7, versículo 5, nos dice el evangelista que ni sus hermanos creían en Cristo. Y si en la casa, en la familia, nadie creía en Cristo, no importaba que la madre en un principio, como en Juan capítulo 2, versículo 5, en las bodas de Caná hubiera dicho, hagan lo que Él les diga.
Ella empezó confiando en que él tenía un llamado especial de Dios, pero con el pasar de los días, por el conflicto intrafamiliar y por el peligro que corría Jesús, queriendo salvar su vida como cualquier madre, terminó desanimándose o desalentándose con respecto a la autoridad que Cristo tenía como Salvador. Y nada de eso, de que María estaba completamente segura de que Cristo era el Salvador. Termina al final como las otras mujeres al pie de la cruz, pero porque era su mamá. No porque no hubiera tenido dudas de si realmente era el Redentor. Y hay que... Espérenme, busco la mejor manera de decirlo. Hay que desmitificar el rol de la madre. Uy, yo creo que me están tirando piedras hasta por internet. Hay que desmitificar el rol de la madre para realmente verlo como Dios lo ve. Nada de que no hay amor como el de la madre, es mejor el del Padre Celestial, de nuestro Dios. Porque el reflejo de la ternura, del cariño y del cuidado de Dios está puesto en la crianza que da la madre, eso es cierto. Pero el reflejo de la protección, la provisión y el aliento y el ánimo de Dios está en el rol del Padre. Son complementarios para reflejar algún aspecto del carácter de Dios. Y nada de que nadie me quiere como me quiere mi mamá. Porque no tenemos a San Pancracio, ni a San Benito, ni a San Isidoro en el altar, pero tenemos a Santa Mamita en el altar a veces. O a Santo Papito algunos, pero la mayoría de veces en nuestra cultura, en este entorno, estoy peligrando, ¿cierto? Porque estamos en tierra santanderiana, ¿no? Santanderianos y nortesantanderianos sí que le damos auge al rol de la madre. Es que como mi mamá, ninguna, pues esta madre estaba perdida. Y quiero decirles algo, como les dije de un principio, como mujer Cristo no las denigró, pero tampoco las idealizó o idolatró. Y como madres Cristo sabía la función de su madre, pero usted se dio cuenta que ella estaba desorientada conmigo y mostró ser una buena madre, pero ser una buena madre no basta. Para servir a Dios hay que seguir a Cristo. Muchas mujeres creen que solo siendo buenas madres van a seguir y alcanzar la vida eterna. Lo leímos al final del capítulo que leímos de Primera de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 15, dice que se salvará engendrando hijos. La mujer no engendra, el que engendra es el hombre, es un juego de términos allí, concibe, pero dice, si los criare en fe, santidad y amor, tiene que tener una comunión con Dios, porque si no de nada sirve. ¿Cómo los va a criar? Los puede volver 10 veces más hijos del infierno, como hacían los fariseos. Incluso hay mujeres que levantan bandas criminales con sus hijos y nunca les falta nada. Y las quieren muchos como buenas mamás. Tienen que reflejar el carácter del Señor, pero tiene que encaminarlos en Cristo. Para eso tiene que tener una relación con el Señor fluida y verdadera y profunda. Por eso, para eso tiene que aprender la palabra de Dios y hacerla y seguirla. Creer en Cristo, arrepentirse de sus pecados y vivir conforme a su palabra. Por eso es que las mujeres sí necesitan teología. Mis dos respuestas a las características de las mujeres que no iban con Cristo es: primero, no podían llegar hasta Él porque se desalentaban afianzándose idolátricamente a su rol de mujeres, especialmente a su rol de madres. Y segunda, no oían la palabra de Dios ni la hacían, por eso no seguían a Cristo. Es así de sencillo. Cristo lo dijo: mi madre y mis hermanos, está en Mateo también, está en Marcos, son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Mire conmigo rápidamente, antes de ir al último punto, este es el segundo. Lucas capítulo 11, versículo 27. Ahí mismo en Lucas. Mientras él decía estas cosas, una mujer, Lucas es el que más pone mujeres en todos los evangelistas. Es impresionante cómo él muestra cómo Cristo tocó todo tipo de ser humano, especialmente las mujeres, que también, es cierto, eran muy menospreciadas en la antigüedad. Una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Qué mamá debes tener tú? ¿Qué digo mamá? Una mamazota. ¿Qué digo? Tuvo que haber sido una mamazaza. Y les dijo lo mismo que dijo en Lucas 8. Él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Wow.
Yo creo que nosotros tenemos un mejor matrimonio con mi esposa. Déjeme darle este pequeño detalle entre nosotros, que no salga de los dos Santanderes. Desde el día en que yo, en el caminar con ella, me le caí del pedestal donde me tenía idolatrado como ser humano o como hombre, dándose cuenta que yo soy un pecador también redimido por Cristo. Y usted va a caminar mucho mejor en el Señor, y escuchen, mamás, van a caminar mucho mejor como madres cuando se le caigan del pedestal a sus hijos y ellos dejen de idolatrarlas. Van a ser juntos un equipo especial. No van a perder su rol de madre ni su autoridad. Nunca. La van a ganar. Yo creo que ahí tenemos una mejor comunión con mi papá, por ejemplo, entre padre e hijo. Después de que salí de la casa, sigue siendo mi papá y le respeto mucho. Pero a veces en el ejercicio de la autoridad nos queremos presentar como perfectos, y a mí también me pasa como papá, y sin errores. Y pensamos que si nos pescan fallas o si las reconocemos, vamos a perder autoridad. Yo creo que un padre que le pide perdón a sus hijos gana autoridad, gana respeto, porque muestra que Dios es el que está sobre él. Igualmente yo creo lo mismo de una madre. Amén. Madres, no se trata de qué tan buenas madres fueron en sus esfuerzos humanos, se trata de qué tanto mostraron a Cristo y apuntaron a sus hijos hacia el Señor Jesús. Qué tanto leían la palabra, qué tanto vivían la palabra, qué tanto sus corazones eran transformados por el Evangelio de Cristo. ¿Qué tipo de mujer esa? Esa es una mujer sasa. Y los solteros, aquí no hay ninguno hoy. Bueno, Michael sí, y mis hijos menores, que no tienen novia ni nada. Miren para allá, para donde viene una mujer afable, apacible, con un carácter transformado por la palabra de Dios, que es tremenda teóloga, ojalá. Pero ¿para qué si no voy a ser pastora o si no voy a tener título de oficial en la iglesia? Pues para vivir conforme a la voluntad de Dios y agradar a su Padre Celestial y saber cómo desarrollar toda una vida para la gloria de Él. Ojalá fueran las más teólogas, las más estudiosas de la Biblia. Por lo general son las que más oran, porque tienden más a desplegar sus emociones, y la oración necesita que usted evacúe lo que hay en su corazón. Pero también pueden ser las que más estudien, las que más aprendan la palabra de Dios. No está restringido. Es más, estimulémonos y estimúlense entre ustedes mismas, hermanas, a aprender más la palabra de Dios. Lean libros de la palabra de Dios, porque si no, no van a estar yendo con Cristo. Las que no van con Cristo ponen obstáculos para seguirlo y no les gusta la palabra de Dios, ni mucho menos practicarla en su vida personal. Las que iban con Cristo, las que no iban con Cristo y las que necesitaban a Cristo. No tenemos el tiempo para leerlo. Tenemos dos ejemplos aquí sencillos, ligados a los dos primeros puntos. En Lucas capítulo 8, versículo 41, solo permítame leer el versículo 41, el 40, y el 41 y el 42, hasta el 42. Dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud los oprimía. No puedo continuar sin recordarles y recordarme a mí mismo el contexto histórico. Los judíos habían levantado el rol de la mujer por encima de las demás culturas, incluso la cultura griega y sobre todo la romana, que solamente veían a la mujer como un objeto de deseo, de libertinaje, y le daban autoridad, pero era más una autoridad libertina que una autoridad bíblica y dada por Dios. A tal punto que las niñas eran menospreciadas en el mundo antiguo, y que si nacía una hija mujer podría ser desechada fácilmente. Hay muchas cartas en el mundo antiguo, en la época del cristianismo, cuando nace, donde se decía, si el hombre le mandaba a decir, si nació mujer, le decía a su esposa desde lejos en una carta, deséchela, necesitamos son hombres. El judaísmo iba en contra de eso, pero más aún fue el cristianismo, que fue el que dio a luz el cuidado a las niñas y el que trajo incluso los orfanatos para niños y niñas, a las niñas y niños abandonados. En nuestra época eso fue idea de los cristianos. Y aquí estamos viendo un hombre que amaba a su hija, que no iba conforme la tendencia del mundo de su época. Es una hija, si se muere, pues bueno, me quito un problema. Como pensaban en esa época, no es mi hija, es mi única.
es una muchacha. Ellas morían jóvenes, incluso por la misma tendencia de su sociedad, pero morían jóvenes también entre las multitudes, porque de acuerdo a esto no podía llegar a ella. De hecho, había tanta multitud, y después la misma gente, si usted puede leer al final del capítulo, los versículos finales nos dicen que llegaron y le dijeron: no pida ya más por ella, ya para qué pide, ya se murió. O sea, no guardaban esperanzas, no moleste al maestro. Las mismas multitudes, la sociedad no quería que ellas se acercaran a Cristo desde niñas y que Cristo obrara en ellas, especialmente en este caso tan especial, tan tremendo. Es por ello que la Biblia enfatiza que las mujeres las menores necesitan guía de parte de las mayores. Aquí había un hombre, pero la Biblia enfatiza en Tito capítulo 2, versículo 3 al 5, que las más ancianas enseñen a las más jóvenes. ¿Y que le enseñen a qué? A amar a sus esposos y amar a sus hijos. A tener el énfasis que vimos en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 15 se tiene. No por nada, no fue una equivocación de Dios que a la mujer se le diera la maternidad. Yo pensaba hacer que el hombre diera luz, pero me equivoqué y le puse a la mujer a dar a luz. No fue eso lo que pasó. Fue intencional de parte de Dios, porque hay un enfoque especial de la mujer para el hogar, para armar un hogar en ternura, en paz, y para poder incluso desarrollar una buena educación cristiana con los niños. El hombre tiene que liderar esto, el hombre tiene que encabezarlo, tiene que ser el sacerdote de la casa, pero tiene que tener a alguien que quiera hacerlo junto con él. Y ellas tienen que ser enseñadas en esto, porque el mundo les enseña lo contrario. Y hoy en día más. Pastor, ¿y usted está diciendo que no podemos trabajar las mujeres? A las mujeres que quieran preguntarlo, ¿toca quedarnos en la casa? No estoy diciendo eso. De hecho, cuando usted lee Proverbios capítulo 31, se da cuenta que la mujer de Proverbios 31 hacía muchas cosas además de la casa, y alrededor del trabajo que ellos tenían en el momento, que era el agrícola, y le servía mucho a su hombre y complementaban el trabajo. Pero el énfasis, cuando hay que acomodar labores, cuando hay que acomodar roles, el énfasis en el hogar lo debe tener la mujer para atender, porque tiene ciertas características que nosotros no tenemos. ¿Me explico? Podemos trabajar, pero ¿a quién se le debe enfatizar más el hogar? Pastor, entonces usted pretende que uno como mujer, me diría alguna mujer, trabaje todo el día, llegue toda cansada y aparte de eso llegue a hacer el aseo, llegue a hacer la comida, llegue a dejar todo hecho, arreglar a los niños. No estamos diciendo que la mujer sea una esclava. Se pueden repartir labores, no es eso, pero debemos entender que tienen un carácter especialmente desarrollado por Dios, que está claramente definido por el hecho de que les dio la capacidad de concebir y de dar a luz. Y son ustedes las que principalmente deben atender a sus hijos. Pueden ponerse de acuerdo, pero sepan que ustedes tienen algo que nosotros no tenemos. Un diseño emocional, un aparato emocional, como le dijo alguna vez un pastor que es médico, que es tan hermoso y tan bueno, y tan complejo y tan rico, que si uno le mete una cosa malita se distorsiona, y por eso a veces las emociones se vuelven locas en la mayoría de las chicas o de las señoras. También pasan hombres, no crea. Algunos hombres que estamos más enloquecidos emocionalmente, pero es porque es una capacidad robusta emocional para querer, para hacer, para administrar. La mujer era la que traía las finanzas a Cristo. ¿Se acuerdan a Juana? El esposo era el funcionario de Herodes, pero ella traía los dineros porque ayudaba a la administración. Puede tener varios roles y cumplir muchas funciones. Es ideal para el trabajo en el hogar. Y yo me temo que eso lo están aborreciendo las mujeres de nuestra época. Prefiero no tener hijos. Necesitamos enseñar a las niñas antes de que fallezcan a ser mujeres en Cristo. Y las mujeres que necesitaban a Cristo no solamente eran las jóvenes entre las multitudes que morían, sino también las que estaban enfermas en medio de las multitudes. Del versículo 41 del capítulo 8, del versículo 43 al 48, interrumpe la historia una mujer que llegó a Cristo con flujo de sangre, tocó su manto, y Cristo dijo: alguien me tocó. Y los discípulos dijeron: Señor, ¿cómo dices que alguien te tocó si todos te oprimen? Y sabe, la palabra que se utiliza para oprimir es la misma palabra que utilizó Cristo en la parábola, que también está en este capítulo, de los diferentes tipos de terrenos, que simbolizan a diferentes tipos de personas cuando reciben la palabra de Dios. La que es oprimida o ahogada, la semilla, por los espinos, los afanes y las ansiedades de esta vida. Es que me tocó, pero todo el mundo lo oprime. Sí, pero todo el mundo me oprime
y no me deja hacer lo que tengo que hacer, o por lo menos no me quieren dejar hacer lo que tengo que hacer. Esta me tocó, esta no me oprimió, esta recibió de mí. El mundo oprime para que las mujeres no busquen al Señor y le dan el sentido de realización propia a través de una apariencia externa exagerada o de un rol profesional desenfocado sin Dios. Y claro que pueden ser profesionales y pueden ser las más lindas de todas físicamente, pero nada hay mejor que la hermosura que da en una mujer su corazón entregado a Cristo y viviendo conforme a su voluntad. Si usted mira la televisión, eso no es lo que se enseña. Mujeres, es más fácil que los hombres, que también hay mujeres esclavizadas a ello, se esclavicen a la pornografía, porque somos más visuales. Pero también hay mujeres esclavizadas a las novelas y a las emociones de las literaturas románticas, porque son más emocionales. Y el mundo nos vende distorsiones de lo que somos. Su vida emocional, el valor intrínseco que tienen, lo van a percibir y disfrutar cuando tengan una comunión mayor y más profunda con Cristo. Y van a transformar sus parejas y sus familias. Conclusión: el feminismo es tan nocivo como el machismo. ¿Será que nos vetan el video en internet? No creo, porque tenemos poquitos seguidores. Machismo y feminismo iguales de distorsionados. La masculinidad bíblica y la feminidad bíblica mirándose como complementarias para glorificar a Dios y mostrar su carácter en conjunto es lo que Dios quiere. Nada de las guerras entre nosotros. Eso empezó cuando Adán y Eva pecaron, pero nosotros ahora en Cristo podemos irle dando solución práctica y real. Cristo quiere salvar a las mujeres del rechazo que ellas tienen de su diseño, para que entonces verdaderamente le puedan servir. ¿Sabe algo? Me preocupa. Como dije cuando estaba empezando, lo hago ahora en pregunta. ¿Sirve usted, siendo mujer, con lo que tiene como mujer a Cristo? ¿Disfrutando lo que es como mujer? ¿Entendiendo el diseño divino suyo como mujer y aplicándolo en toda la serie de su vida? ¿O más bien anhelaría, esto es preocupante, anhelaría ni siquiera ser mujer, porque cree que así es mejor para servir a Dios? Yo sé que lo que comenté puede ser polémico y que muchas iglesias no están de acuerdo conmigo. Hoy me invitaron a la iglesia del Paraíso de Girón y el pastor no está totalmente de acuerdo con lo que acabo de decir. Hasta cierto punto sí, hasta cierto no, hemos hablado con él. Pero hermanas, yo quiero resumirlo así, y hermanos, cuando le preguntaron a un pastor, ¿y qué hace una mujer entonces en la iglesia si no puede ser pastora? Él contestó: lo mismo que hacen todos los hombres que no son pastores. Ellos no andan diciendo: ¿yo por qué no soy pastor? Porque cada uno tenemos nuestro rol. Es difícil, por ejemplo, ser esposa de pastor, no pastora. Es difícil ser esposa de médico, esposa de ingeniero. Tienen que trabajar juntos, teniendo sus profesiones. Pero no es imposible en el Señor. Ustedes valen en Cristo. Ustedes tienen en el Señor sanidad. Ustedes tienen en el Señor identidad. Ustedes tienen en el Señor capacidades para servir y llamados para servir, predicando, dando testimonio, enseñando en sus casas, sus hogares, a las mujeres, a los niños. Ustedes tienen la capacidad de aprender, así no vayan oficialmente a ser nombradas dentro de un cargo pastoral en una iglesia. En algunas sí lo harán, pero en muchas pensamos que no. Y así no lo tuvieran, de todas formas ustedes son mujeres que pueden aprender y enseñar muchísimo de teología. Ustedes pueden desarrollar un ministerio en sus propias casas, siendo madres, reflejando a Cristo. Ustedes pueden enseñar a las más jóvenes para que no mueran sin Cristo. Ustedes pueden acercarse a las que están enfermas para que Cristo las sane de su corazón primeramente y luego de todo lo demás. ¿Cómo valen? Sin mujeres no habría iglesia, igual que sin hombres tampoco, como no habría pareja y no habría familia. Así que nada de que los unos somos mejores que los otros. Hoy el Día del Amor y la Amistad, diría alguien: pastor, en Estados Unidos Día del Amor y la Amistad nos pegó una regañada. No, valientes y valoradas son ustedes, mujeres, por el Señor en Cristo. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies? ¿Y qué tal si hoy hacemos una dinámica? ¿Quiénes están acompañadas por sus esposos? Uy, qué bien, hermana.
Pues pónganse sobre sus pies, por favor, todos, y el esposo va a poner su mano sobre su esposa. No vamos a orar para que se caiga, ni para que tiemble, ni nada por el estilo. Va a orar por ella. Ojo con lo que voy a decir porque voy a ser atrevido y de antemano les pido disculpas por mi atrevimiento, pero a veces es lo que no hacemos en nuestras vidas personales y familiares. No, que oremos juntos, no, oremos por ellas. Y le vamos a pedir a ellas, nuestra pareja actual, novia, esposa, si no la tienen acá, su pareja, si no está acá, y si no está su esposo, a las hermanas que no estén con su esposo acá, oren por él, para que él entienda que el mejor negocio que puede tener, aunque no se convierta a Cristo, es que su esposa camine con Cristo. Y vamos a bendecirlas, póngale la mano sobre ella, a manera de compañerismo. Ella es coheredera de la gracia, y bendígala, y pídale al Señor por ella. Señor, hoy pedimos por nuestras parejas, por nuestras mujeres, tus mujeres, no nuestras, son tuyas. Nos las diste como un regalo precioso. El que haya esposa, dice tu palabra, haya el bien, y tú nos has dado a esta novia, a esta esposa, tú nos has dado a esta mujer, tu hija. Nos has hecho tu suegro, Señor, porque si camina contigo, es tu hija. Y aunque nosotros somos tus hijos, tú eres quien estás pendiente de ella. Y a ti te tenemos que responder por ella. Hoy te pedimos por su corazón. Hoy te pedimos por sus emociones. Hoy te pedimos por sus anhelos, hoy te pedimos por sus sueños, te pedimos por sus temores, te pedimos por sus inquietudes, te pedimos por sus desilusiones, para que trates su corazón, porque mucho de ello, en lo que ella ha sido afectado, probablemente ha sido por causa de nuestra propia pecaminosidad como varones. Es cierto que hemos sufrido con ellas de su pecaminosidad porque no son perfectas, pero hoy reconocemos que las hemos hecho sufrir por nuestra falta de santidad, de responsabilidad, de diligencia, de ternura, de amor, de compasión, de comprensión, de escucha, de cariño. Y las veces que nos has permitido hacerlo con ellas, Señor, expresarles todas estas cosas que vienen de ti, tú nos has mostrado cómo ellas necesitan sentirse amadas por ti a través de nosotros. Hoy te pedimos perdón por faltar a nuestra labor, pero pedimos que tú suplas todo lo que nosotros no tenemos, que ellas no nos idolatren. Por amor de tu nombre, Señor, que ellas te amen a ti más que a nosotros, que ellas te amen a ti más que a sus hijos, que ellas te amen a ti más que sus trabajos, sus profesiones, que te amen a ti más, oh Santo Señor, que su apariencia física o lo que el mundo les demande para que supuestamente sean mujeres relevantes, que ellas te amen a ti, Señor, más que sus labores en el hogar, más que todo lo que tú les has dado para hacer y lo que las has diseñado para hacer, incluso que te amen a ti más que su propio diseño emocional, porque entonces, Señor, tanto sus emociones, como sus trabajos, como su rol en casa, como su maternidad, como su rol como esposa nuestra, novia nuestra, compañera nuestra, hermana nuestra en Cristo, será por ti transformado, y tú las llenarás y las usarás y nos ministrarás por medio de ella. Y a quienes son mujeres caminando contigo y sus parejas no caminan contigo, por amor de tu nombre, trae la conversión de sus parejas por medio de su testimonio de vida piadosa en Cristo, como lo muestra tu palabra a través de Pedro, como lo muestra tu palabra a través de Pablo, como lo muestra todo en la Biblia. Las mujeres que te siguen a ti impactan más allá de su entorno. Este mundo les ha enseñado que tienen que verse públicamente, así como a los hombres, mostrarnos en redes o en comunicaciones. No, ellas son valiosas para ti en la intimidad. Enséñales tu palabra, susténtalas en tu palabra, dales amor por tu palabra, dales sed y hambre de tu palabra, que aprendan contigo en la intimidad y con nosotros en compañía de nuestros hijos y de nuestras familias, y que puedan ser por ti sustentadas, amadas y bendecidas. Hoy en día del amor y la amistad, según Estados Unidos y muchos países, ¿qué más grande amor que el tuyo? Y qué más grande amor para nuestras parejas que pedirte por ellas y entregarlas en tus manos. Hoy las bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Se vale hoy darles un abrazo? ¿Qué tal si abraza a su pareja?